En The Legend of Zelda Wind Waker, Ganondorf quería acabar con la maldición de Demises, una afirmación bastante atrevida. En cuanto a cuál podría ser la motivación de Ganondorf, podemos obtener una respuesta de Wind Waker. Mi país yace en un vasto desierto. Cuando el sol se alzó en el cielo, un viento ardiente castigó mis tierras, abrazando el mundo. Y cuando la luna se adentraba en la oscuridad de la noche, un gélido vendaval atravesaba nuestros hogares. No importaba cuándo llegara, el viento traía lo mismo, muerte. Pero los vientos que soplaban por los verdes campos de Hyrule traían algo más que sufrimiento y ruina. Yo codiciaba ese viento, supongo. No pretendo insinuar que Ganondorf sea una especie de buen tipo incomprendido o que sus acciones fueran justas, pero me gustaría proponer la idea de que, sabiendo que hace el mal y asumiendo todo lo que conlleva y aceptando las consecuencias, llegara hasta donde fuera para conseguir su objetivo, que su pueblo tuviera una oportunidad de algo más que sufrir en vida, que tuviera un futuro. El fin justifica los medios. Para esto recordemos que las Gerudo son el pueblo del desierto, una sociedad formada por mujeres, astutas ladronas y poderosas guerreras. Dado que deben sobrevivir en un entorno implacable y mortífero, uno de sus valores clave es la fuerza y la habilidad, ya que para ellas solo el fuerte y hábil puede sobrevivir en las circunstancias más duras. Por lo tanto, son reconocidas en estos aspectos. Otro valor clave es la tradición vista con sus reglas, como no permitir a los hombres en sus ciudades o hacer rey al único Gerudo masculino, nacido solo una vez cada 100 años. La gente de Hyrule teme o rechaza mayoritariamente a los Gerudo, no solo por su forma ladrona de sobrevivir, sino también por su culto a la diosa de la arena, que los Hylians consideran una diosa malvada. Ser temidos, rechazados, excluidos y tener que luchar en una batalla constante por su supervivencia crean el ambiente perfecto para que el resentimiento, el odio y los celos se agudicen. Y es muy probable que esos sentimientos negativos contra los Hylians sean la razón por la que el Heraldo de la Muerte se unió a Ganondorf, su líder. Es bien claro que al final de Skyward Sword, después de que el héroe derrotara a Demise, este lanzó una maldición sobre el héroe y la diosa Hylia, condenándolos a ellos y a sus sucesores a ser perseguidos para siempre por una reencarnación de su odio. Aquellos como tú, aquellos que comparten la sangre de la diosa y el espíritu del héroe, están eternamente atados a esta maldición. Una encarnación de mi odio seguirá siempre a los de tu clase, condenándolos a vagar por un mar de oscuridad empapado de sangre para siempre. Pero esta maldición no es todo, también tiene una forma física que se puede encontrar en Breath of the Wild en forma de materia negra, una sustancia viscosa llamada malicia. La malicia es capaz de corromper todo aquello con lo que entra en contacto, deformándolo y retorciéndolo a su antojo. Podemos ver el poder corruptor en todos los guardianes de Breath of the Wild, así como en la dragona Naidra, que fue profanada y convertida en un peón del mal. Ahora, veamos dónde y cuándo podemos encontrar a Malice fuera de Breath of the Wild. El primer indicio de Malice que podemos encontrar en los juegos de Zelda viene de Skyward Sword, donde se deja caer de los monstruos como un cristal maligno. Además, podemos suponer que el jefe Coloctos estaba infundido con malicia y era controlado como los guardianes, así que quizá la razón por la que todos los monstruos son hostiles hacia Link y leales a Ganondorf es que están llenos de malicia. Un aspecto poco conocido es que la forma de los ojos de Ganondorf cambia en Ocarina of Time, pasando de ser redondos antes del salto temporal a tener una forma más rasgada después del salto, así como un cambio de color de blanco a amarillo rojizo. El asombroso parecido entre la forma y el color de los ojos de Malice, de Breath of the Wild, y la forma de los ojos de Ganondorf y su cambio de color tras el salto temporal no es una coincidencia. Si lo unes a su cambio de comportamiento a lo largo del juego, debería quedar clara la influencia de Malice, de Rey de los Gerudos a mente maestra manipuladora. Pero echemos un vistazo rápido a sus últimas palabras después de ser sellado. Algún día, cuando este sello se rompa, entonces exterminaré a tus descendientes.
una extraña forma de expresar su plan de venganza si solo lo miras desde Ocarina of Time, pero si consideras las últimas palabras de El Heraldo de la Muerte en Skyward Sword, adquieren un significado un poco diferente, casi como si no fuera dicho por él. Incluso si no relacionamos sus últimas palabras de Ocarina of Time con el Heraldo de la Muerte maldiciendo al héroe y a la diosa, tenemos que abordar el tema principal, sus enormes cambios de personaje en Wind Waker. En primer lugar, me gustaría señalar que, aunque mucha gente relaciona correctamente el hecho de que Ganondorf nos perdone la vida en Wind Waker con el desarrollo de su carácter, no se trata de un cambio hacia un personaje más calmado o menos malvado, sino más bien de un cambio hacia su carácter original, porque, de hecho, Wind Waker no es la primera vez que Ganondorf nos perdona la vida. La primera vez ocurre en Ocarina of Time, justo antes de que aparezca la Ocarina del Time en el juego, en la escena en la que Ganondorf persigue a la princesa Zelda y a Impa. Ganondorf no solo tenía el poder y el tiempo, sino también una razón, y aún así decide no matarnos. Si ponemos esto en contraste con su promesa de exterminar a los descendientes de Zelda y Link en cuanto se libere de su prisión, obtenemos un desconcertante cambio de personaje sin explicación real, de una mente maestra a un loco desquiciado, a menos que volvamos a considerar las propiedades retorcidas y manipuladoras de la malicia. En cuanto a su evolución en Wind Waker, hay aún más indicios, y si los hay, ¿cómo podemos estar seguros de que Ganondorf ha cambiado de verdad, que no nos está engañando? En primer lugar, otra ocasión en la que Ganondorf no cumple sus últimas palabras de Ocarina of Time, durante el combate final de Wind Waker, tras recibir una cantidad considerable de daño y luchar contra Zelda y Link, Ganondorf, en un momento de oportunidad, decide no herir ni matar a Zelda, sino dejarla inconsciente. Una vez aclarado esto, podemos echar un vistazo a la segunda pista, el combate en sí, o quizás más bien la forma en que Ganondorf lucha en el combate final de Wind Waker, no como un hechicero todopoderoso, no como un demonio cerdo, sin la trifuerza del poder, solo con 2 espadas en las manos y su habilidad con ellas, como un hombre con convicciones, no como un gerudo, como su rey, luchando con su estilo de espada característico. La última pista de que Ganondorf sufrió un cambio significativo en Wind Waker se puede ver en su extraña relación con Ganon, pero hablaremos de ello más adelante. Creo que todos ellos por separado podrían ser una mera coincidencia, pero cuando los sumas, la probabilidad de que haya ocurrido un verdadero cambio es razonablemente alta. Ahora intentemos determinar de dónde podría provenir ese cambio, ya que no podemos saber cómo interactúa la maldición de la muerte. Lo más probable es que la inundación de Hyrule en Wind Waker haya provocado este cambio, ya que los dioses normalmente no intervienen en los sucesos del reino de los mortales, y ante la ausencia de un héroe, Ganondorf probablemente se dio cuenta de que había algo más para él y su odio, que podría ser un peón para alguien o algo que está más allá del reino de los mortales. Esto contrasta con Twilight Princess, donde el héroe también estuvo ausente, murió, pero no se produjo ninguna intervención divina que cambiara el mundo, y por lo tanto no se produjo ningún cambio significativo en el personaje de Ganondorf, cuyo comportamiento y conducta en el juego se asemejan a los de Ocarina of Time. Antes de hablar de Ganon en Wind Waker, tenemos que entender qué es Ganon exactamente. En pocas palabras, Ganon la maldad tomando forma. Un gran ejemplo de ello lo encontramos en Ocarina of Time, donde, después de que todo el castillo de Ganondorf se derrumbe y entierre su cuerpo inconsciente, este emerge de las ruinas sin pupilas, aparentemente inconsciente, y se transforma en Ganon, sin hablar ni burlarse, solo con tajos salvajes y chillidos demoníacos, casi como si una bestia enfurecida y primitiva se hubiera apoderado de él. Si echamos un vistazo al tráiler de Tears of the Kingdom y al Ganon Calamity de Breath of the Wild 1, ¿parece que ocurre algo parecido? Mientras Ganon Calamity está aterrorizando el mundo de Hyrule, Ganondorf parece estar inconsciente y escondido en algún lugar. Ahora bien, se sabe hay varios Ganons y Ganondorfs diferentes y que no todos se comportan igual, pero podemos explicar algunos de sus diferentes comportamientos y algunos de sus cambios de carácter.
como por ejemplo en A Link to the Past, donde Ganondorf permanece en su forma de Ganon y conserva todas sus habilidades intelectuales en lugar de convertirse en una bestia descerebrada, casi como si Ganon y Ganondorf se hubieran fusionado en un solo ser, con la parte de Ganon dominante. Y si echamos un vistazo a Twilight Princess, vemos a un Ganondorf capaz de transformarse libremente en su alter ego cerdo y hacer lo que le plazca, pero también a un Ganondorf que, en el enfrentamiento final, se parece y lucha como el Heraldo de la Muerte. Esto también podría explicar por qué el Ganon de los Juegos del Oráculo era una bestia descerebrada. Quizá el ritual de resurrección incompleto solo fue capaz de traer de vuelta su lado malicia en lugar de ambos. Pero creo que el mayor contribuyente a este pensamiento, y también el más claro, se puede encontrar en Wind Waker con el Alter Ganon. No solo podemos ver una dinámica de poder, sino que también vemos quién tiene el control en Wind Waker, el que maneja los hilos. Además, vemos a Ganon marioneta adoptando diferentes formas, una araña y una serpiente, que suelen simbolizar a un intrigante y a un engañador, que podría no ser el propio Ganon, pero quizás sí el responsable de él. Así que ahora que hemos cubierto las bases de esta teoría y estamos todos en igualdad de condiciones, creo que es el momento de la recta final. ¿Cómo quería detener la crisis? En primer lugar, ¿cómo sabemos que su objetivo era acabar con la maldición del Heraldo de la Muerte? ¿Cómo podemos saber que quería acabar con el ciclo? Sencillo, él mismo nos lo dice en Wind Waker. Ahora, pongamos fin a lo que nos une. ¿Cómo sabemos que hablaba de la maldición y no de que estuvieran conectados por la Trifuerza? Fácil. Durante el combate final aún podemos ver en el dorso de su mano el símbolo de la Trifuerza, después de que el deseo del rey de Hyrule fuera escuchado y concedido. Por lo tanto, si Ganondorf hubiera conseguido que su deseo fuera concedido, aún estarían conectados a través de la Trifuerza, lo que significa que la única otra conexión que hablaba tenía que ser la maldición. ¿Por qué quería Ganondorf acabar con la maldición? Si tenemos en cuenta todo lo que convierte a Ganondorf en el hombre que es, la respuesta es muy sencilla. No se trata de algo tan trivial como vengarse del Heraldo de la Muerte, sino de la única forma de conseguir su objetivo, su mayor deseo, por el que lo arriesgaría todo, el futuro de su pueblo. Hasta cierto punto podemos decir que funcionaría. Lo vemos en el mundo de Breath of the Wild, donde los Gerudo ya no son temidos ni rechazados, sino que ahora son una parte vital de la sociedad Hyliana, al igual que los Sora o los Goron. Y así cerramos esta teoría que cambia por completo cómo vemos a Ganondorf. Tal vez no era el villano que siempre creímos, tal vez solo fue un rey que lo dio todo por su pueblo, aunque la historia lo recordara como el enemigo. Si te gustó este análisis, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, mientras te dejo este otro video. Nos vemos en la próxima batalla.